Bueno, yo vengo a hablar de baloncesto, ¿vale? Se viene una chapa deportiva. Después de este tipo de problemáticas, obviamente parece que es menor y obviamente la gravedad es menor, pero bueno, no hay problema pequeño si las personas involucradas no saben solucionarlo y hay sufrimiento de por medio, ¿no? Entonces, a ver, tengo muchas cosas que decir y poco tiempo. Entonces, vamos a ver. El enfoque que yo le quiero dar a esto es para explicar el miedo al fallo, que al final, bueno, es algo muy frecuente y el miedo al fallo no se tiene por meramente fallar, sino por lo que ocurre tras fallar y todas las asociaciones pavlovianas que se dan una vez un deportista falla un tiro a canasta, ¿vale? Por lo tanto, vamos a centrar la charla en la interacción deportista-entrenador, ¿vale? Vale, me parece importante aclarar la diferencia entre estos dos conceptos, porque, bueno, el fallo es el resultado de algo que haces, ¿vale? Y el fallo en este caso se equivale a un poco la ausencia de reforzador en un programa de razón variable, ¿vale? Tú vas a tener que tirar a canasta una vez para encestar, luego tres, luego cinco, luego ocho, ¿vale? Por otro lado, el error sí que estamos hablando de toma de decisiones y respuestas operantes, es decir, la decisión de lanzar o no a canasta. Para los que no sepáis mucho de baloncesto, he puesto ejemplos de lo que es lanzar a canasta, ¿vale? Podemos tirar de lejos, que según la distancia será 2 o 3 puntos, ¿vale? Y hacer entradas a canasta, que bueno, es básicamente lanzar después de dar 2 pasos. Vale, empieza el análisis funcional y asumimos esto, ¿vale? Que al final el fallo de un deportista es un estímulo condicionado que elicita malestar, en este caso he puesto frustración, por poner una etiqueta, ¿vale? En el entrenador. Y no me lío más aquí, paso a la siguiente. Y bueno, aquí he puesto validación en el reforzador. Ahora explico un poco, ¿vale? Es muy común que en reuniones de cuerpo técnico, a nivel conversación como discriminativo, ¿vale? Muchos entrenadores, entrenadoras emitan verbalizaciones de queja o basadas en etiquetar a deportistas para explicar lo que está pasando, el por qué fallan, por qué perdemos los partidos, etcétera, ¿vale? Algún ejemplo, yo la que más escucho, sinceramente, es que no se puede fallar eso, esos tiros hay que meterlos, ¿vale? Eso se verbaliza en medio de un partido y aquí yo me refiero a deporte de formación, es decir, de los 6 a los 18 años. Claro, yo dentro de los consecuentes he puesto validación de la comunidad verbal de otros entrenadores en el sentido de darle la razón o incluso servir de desahogo, ¿no? Que al final, pues, va a reforzar ese discurso. Y me parece problemático porque al final otro consecuente que yo identifico es eludir esa responsabilidad en el sentido de no ajustarme al alto coste que conlleva ver qué está pasando y ayudar a cada jugador como lo necesita, ¿no? Porque, bueno, los equipos son de muchos jugadores, tienes poco tiempo, etcétera. Eso lo comentamos en las variables disposicionales. Abajo he puesto evaluación e intervención porque, bueno, al principio vamos a tener que reforzar este discurso, ¿vale? No podemos entrar directamente a decir, no, estás equivocado, ¿vale? Pero luego en la intervención probablemente vamos a tener que hacer un moldeamiento verbal. Vale, en esta diapositiva pretendo explicar por qué los fallos de ciertos jugadores te molestan más que los de los buenos, ¿vale? Hay un poco la etiqueta de menos hábil, no me gusta, pero bueno, lo he puesto así. Al final es ese deportista que falla más y al que te refieres con todas esas etiquetas que he mencionado antes. Por lo tanto, condicionas de manera aversiva a esos jugadores concretos y los fallos de esos jugadores concretos pues te joden más, te elicitan más frustración, ¿no? Esto sería una operación de establecimiento, o no lo sé, la verdad, también vengo a exponerme aquí al error con mi análisis funcional. Pues para lo que llamamos eco de confirmación, ¿no? Que es que al final, ante el discriminativo de lanzamientos de ese tipo de deportistas menos hábiles, pues prestan más atención al fallo para confirmar que tiene razón y que efectivamente pues no quiere mejorar, que es muy flojo, que es muy vago, y etcétera. ¿Vale? Esto ya en partido, el discriminativo del fallo, eh, haría que los entrenadores emitieran este tipo de respuestas de aspavientos, incluso también reproches de gritos, lo que he dicho antes, eso hay que meterlo, no se puede fallar, ¿vale? A nivel verbal, e incluso algo que suele pasar mucho es cambiar al deportista, retirarlo del juego y pasarlo al banquillo, ¿vale? Al final, en los consecuentes he puesto seguir reglas en el sentido de tengo que meterle caña a este tío para que espabile y mejore, ¿no? En la generación de cristales, que somos muy flojos todos. Y, y por otro lado, cambiar al deportista, obviamente, pues desaparece ese estímulo condicionado deportista menos hábil y sus fallos, es decir, un intento de controlar lo que va a pasar en la pista en los próximos minutos. Dentro de las variables disposicionales hay muchísimas, ¿vale? A mí me gustaría comentar dos o tres que creo que pues, se pueden ligar y influyen en el mismo repertorio, ¿no? Que al final el tiempo es muy limitado. Tú entrenas con tu equipo, yo por ejemplo, que ese es mi equipo, entreno 6 horas a la semana, ¿vale? Ahí son 12, pero yo ahora tengo 15 este año.
son numerosos y heterogéneos. Ninguno tiene el mismo nivel que el otro. Tienes que ayudarlos como puedas. Y la soledad de quien entrena. Yo estoy solo con 15 niños. Tengo experiencia de 2 años entrenando y es complicado enseñarles a hacer ciertas cosas, ¿no? Hay otras importantes, como el tema de los objetivos, que normalmente en deporte, muy tristemente también en deporte de formación, está orientado al resultadismo, pues por lo que, por ejemplo, voy a meter en pista al que más puntos mete, y al que más lo necesita para aprender lo voy a dejar en el banquillo. Es decir, son cosas. Mi equipo, obviamente, pues el mejor de Murcia, no por lo que ganamos o perdemos, sino porque el entrenador es conductista. Y bueno, pasamos a hablar del deportista. Esta no es una cadena de análisis funcional, esto para mí es la cadena ideal. Y es un error muy frecuente lo que ocurre, que es lo contrario, que es la siguiente diapositiva. Que si el objetivo al final es discriminar la respuesta a emitir en cada situación, eso es lo que debería querer un entrenador, ¿no? Si yo recibo con la oportunidad de lanzar, lanzo a canasta y fallo, yo lo que debería de recibir es un elogio a mi entrenador, ¿no? Reforzar la respuesta de lanzar. Pero lo que ocurre muchas veces es que hay reproches, hay gestos, hay aspavientos, me cambian al banquillo. He puesto castigo positivo, pero también es negativo cuando te quitan minutos de juego y te vas al banquillo, ¿no? Por lo tanto, el fallo y el recibir el balón, que se supone que debe ser algo muy apetitivo, se condiciona de manera aversiva, ¿vale? Y bueno, eso elicita ese miedo, ansiedad, nervios y la tensión, rigidez muscular, que es algo muy, muy común en deporte. Claro, ¿qué pasa? Que ahora, pues como todo es tan aversivo fallar, ¿no? Pues ante la oportunidad de lanzar y de fallar, lo que voy a hacer es anticipar el fallo, que ya vi en otra diapositiva de alguien que anticipar puede ser discriminativo, pero bueno. Al final lo que voy a tender a hacer es pasar el balón. ¿Para qué? Pues para no exponerme al fallo y todo lo que eso conlleva, los gestos, los reproches que me cambien, etcétera. También, pues, disminución de la respuesta condicionada de tener el balón y la tensión que me genera. Y bueno, hay que valorar que hay otros posibles reforzadores, como por ejemplo, que a veces consigo un buen pase y mi compañero consigue anotar, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que pasa es que ya pasamos del fallo al error, ¿vale? Y pues no tirar cuando tienes la ocasión de tirar, pues ya le da a tu entrenador toda la excusa para decirte que mira, que eres un cagao, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, tires o falles, o sea, si fallas o cometes un error, la lías. 5 minutos, pues nada. Eh, vale, bueno, cortaré cuando tenga que cortar y ya está. Vale, ahora sí, ante los errores del deportista, el entrenador, esto es muy común, ¿vale? Va a tender a emitir verbalizaciones o todo al blanco o todo al negro, ¿vale? O todo balones fuera, o yo soy el culpable y soy una mierda de entrenador, ¿vale? Como reforzador he puesto darme una explicación y me he quedado tan a gusto, pero a mí lo que me interesa son la función de estas verbalizaciones, ¿no? Y es que al final lo que me cuento que está pasando y cómo está pasando, pues condiciona el error también, ¿no? Y si echo balones fuera, pues me frustro con ellos y si me hablo mal, pues me culpo a mí, ¿no? Y al final, pues eso es una operación de establecimiento de las siguientes cadenas, ¿vale? Es que ante el error de un deportista, pues voy a ser muy hostil. ¿Para qué? Pues para evitar la culpa. Porque si el repertorio verbal que tengo es o frustrarme o culparme, pues prefiero frustrarme, que es menos aversivo. Este es un ejemplo de cómo se ponen los entrenadores a nivel profesional, pero esto se ve en formación con niños de 12 años, etcétera. Y por otro lado, pues ante una tarea de entrenamiento lo que va a pasar es que vas a estar más atento a los deportistas más hábiles, ¿vale? ¿Por qué? Pues para no frustrarte, porque no aparecen esos fallos o errores de los deportistas menos hábiles, y por otro lado, pues porque los más hábiles aprenden más rápido, eso es un reforzamiento positivo, ¿no? Esto es a lo que yo llamo deportista ignorado, porque quien más lo necesita se encuentra en esa situación en que las contingencias no ayudan a cumplir sus objetivos y desarrollo deportivo, ¿no? Haga lo que haga, todo es hostil, todo es aversivo, y bueno, pues no sé qué hacer, ¿no? Por lo que este tipo de deportistas lo que suelen hacer es estar poco participativos en el juego, ¿vale? Intentando no participar mucho y cuando participan cometer errores, que es el mal menor, ¿vale? Motivado también por esa variable disposicional, pocos minutos de juego. Como juego poco, voy a intentar cagarla lo menos posible, ¿vale? Bueno, hay muchísima rumia de recordar los fallos y rápidamente todo este tipo de reglas pues va a motivar que nos rayemos y que entrenemos por nuestra cuenta, etcétera. En deporte se premia muchísimo el darse cabezazos contra la pared, el esforzarse mucho hasta reventar. Y si no, es que no te estás esforzando lo suficiente y bueno, pues así nos va. Esto es un resumen de lo que yo considero que puede pasar y que puede acabar en abandono deportivo, ¿vale? Tú condicionas el fallo de manera aversiva, luego cualquier tipo de participación, luego la competición. Hay jugadores que entrenan muy bien y compiten muy mal, ¿vale? Pero eso también se puede ir al entrenamiento, cada vez más situaciones y obviamente pues me voy de aquí, no quiero participar más.
Disposicionales del deportista, pues hay muchísimas importantes, voy a mencionar unas cuantas. Comentarios sobre el rendimiento, aquí también el tema familias, cuidado, y redes sociales, cuidado, ¿vale? Y los highlights, me refiero a los números, las estadísticas, el que más puntos mete, la jugada más chula, la más bonita, cuando el baloncesto es un juego de equipo y tiene muchísimas cosas que hay que valorar antes de eso, ¿vale? Para que mi compañero meta una canasta, yo tengo que hacer algo que no se está viendo y es muy importante también, ¿no? Y a eso no se le da valor. Capacidades físicas, obviamente, velocidad, altura, flexibilidad, todo eso va a facilitar o dificultar ciertos aprendizajes, ¿vale? Y, bueno, voy a pasar porque tengo poco tiempo. Ah, bueno, sí me ha sobrado bastante tiempo. Vale, esta es la última diapositiva, perdón. Obviamente, la intervención ajustada al análisis funcional, ¿vale? Pero un poco una pincelada de lo que yo he tenido que hacer, ¿no? Ante ciertas demandas. Exposición al fallo más una respuesta incompatible, en el sentido de que cuando fallas, como es tan aversivo, lo que vas a hacer es quejarte al árbitro, mirar a tu entrenador, buscar ahí un poco el aliviar ese momento, ¿no? Y no estás haciendo lo que tienes que hacer, que es bajar a defender, ¿vale? Entonces, para los jugadores eso, pero no podemos poner el foco en los deportistas. Esto, como vemos, es un problema del contexto que lo rodea. Vale. Entonces hay que poner al fallo al entrenador de esos deportistas menos hábiles y buscar un poco el cómo ayudarles, ¿vale? Una respuesta incompatible del entrenador, en vez de hacer gestos, gritar, etcétera, podría sentarse y beber agua, ¿vale? Moldeamiento verbal del buen rendimiento con deportistas, ¿vale? Porque hay reglas verbales del tipo es que si no meto puntos soy malísimo, ¿vale? Obviamente, pues muchas veces hay que trabajarlo. Establecimiento de objetivos de realización en el sentido de quitar el foco del resultado y buscar maneras de conseguir resultados, ¿vale? Como objetivos y metas. En deporte hablamos de realización y resultado. Y bueno, contracondicionamiento de estímulos presentes en el entrenamiento, que interfieren con el objetivo, en el sentido de muchas veces te viene el deportista a consulta, no quiere que su entrenador sepa nada, su entrenador va a seguir siendo súper aversivo y tú tienes que buscar una respuesta condicionada un poco incompatible con ese miedo y esa tensión, ¿no? Un poco de indiferencia, de reírte un poco del entrenador o lo que sea. No obstante, yo creo que los que más se pueden beneficiar de la psicología deportiva son los entrenadores, porque básicamente a mí también se me facilita el trabajo. Si trabajo con un entrenador, eso afecta a 12 jugadores, y si no, yo tengo que trabajar con 12 jugadores. Pues no lo veo viable. En fin, si hay alguna pregunta luego, pues aquí está. Ay, se ha quitado. Vale, es que la portada del final estaba muy chula, pero no pasa nada. Una mención a Bernat, que es un compañero que lo hizo. Muchas gracias, Alfonso.